Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este canal. Yo soy Mari. En la clase de hoy vamos a estar realizando el paso a paso de esta hermosa bolsa. La hemos elaborado en combinación de dos puntos, punto bajo y punto alto. Es una bolsa exclusiva, llamativa, muy fácil de realizar y bastante económica. Miren la forma de los laterales, la base que es bastante amplia, los detalles del punto. Me gusta cómo quedaron estos pliegues, miren que están bastante rizaditos y les da un toque espectacular. Es una bolsa totalmente diferente, bastante moderna y muy llamativa. Les voy a mostrar lo espaciosa que quedó por dentro. Miren cómo quedó esta corredera y miren lo amplia que es la bolsa. Te invito a que me acompañes hasta el final de la clase, que disfrutes el proceso y lo pongas en práctica. Si es así, no olvides regalarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos tutoriales. Ahora sí, sin más que decir, vamos a la lista de materiales y después al paso a paso. Estos son los materiales con los que vamos a estar trabajando y los puedes adquirir en tu tienda en línea Tus Insumos. Tenemos tijeras, cinta métrica, una placa personalizada con el nombre del canal, esta es opcional, aguja de tejer de 3.5 milímetros, esta es para esconder hebras, aguja de tejer de 5.5, esta va a ser nuestra aguja principal, dos argollas mosquetón de 2 centímetros de diámetro, dos marcadores de puntos, aguja e hilo para coser la corredera. Traten de conseguir el color lo más parecido al trapillo que tengan. 1 metro de cadena, 30 centímetros de corredera y el carrito. Aquí tengo un ovillo de 700 gramos aproximadamente. Este es trapillo pluma acanalado de 2 centímetros de ancho. No lo voy a estar usando todo. En la descripción del video les voy a dejar la cantidad exacta que me voy a gastar en este proyecto. Vamos a realizar un nudo deslizado y tejeremos 24 cadenetas. Tenemos orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos, orejita en el ganchillo, tomamos hebra y deslizamos. Vamos a seguir realizando las cadenetas hasta llegar a la número 24. Completé las 24 cadenetas y tienen una medida de 16 centímetros. Vamos a tejer una cadeneta adicional y esta va a ser nuestro punto de altura. Esta no va a contar, vamos a seguir trabajando sobre la base de 24 puntos. Recuerden que el punto deslizado del inicio no lo vamos a estar usando. Realizamos ahora la primera vuelta y esta la vamos a hacer de puntos bajos sencillos. Damos vuelta a la cadeneta y trabajaremos de la parte de atrás donde están las lomitas. Pasamos la aguja debajo de cada lomita. Pasamos la aguja debajo de la segunda lomita. Recuerden que como es la primera vuelta está un poco ajustada. Tomamos hebra, llevamos hacia adelante y damos altura. Tenemos dos orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Tenemos aquí nuestro primer punto bajo completo. Pasamos la aguja debajo de la siguiente lomita y realizamos punto bajo. Debajo de la siguiente. De esta forma nos van a quedar los puntos bajos. Vamos a continuar trabajando un punto debajo de cada lomita hasta llegar a este último. Vamos a realizar el último punto. Pasamos la aguja debajo de la lomita. Tomamos hebra y cerramos. Realizamos ahora cadeneta de altura. Finalizamos esta primera vuelta con 24 puntos bajos. Verifiquen 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vamos a trabajar la segunda vuelta. Esta también va a ser de puntos bajos sencillos, pero primero vamos a esconder la hebra sobrante. Con la ayuda de una aguja más delgada pasamos en el centro del último punto y aquí debajo del punto aquí, en esta hebra. Tomamos la hebra corta, llevamos hacia arriba, giramos la pieza y vamos a comenzar la segunda vuelta. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa, aquí en estos espacios, comenzando siempre, como les dije anteriormente, en la segunda cadeneta. Esta primera siempre va a ser nuestro punto de altura. Pasamos aquí, pasamos la aguja, tomamos hebra y realizamos aquí el primer punto. Debajo de la siguiente cadeneta, vamos a realizar el último punto. Pasamos la aguja debajo de la cadeneta completa, tomamos hebra, damos altura, tomamos hebra y cerramos. Completamos la segunda vuelta con 24 puntos. Miren cómo nos van quedando. Aquí realizamos cadeneta de altura, giramos la pieza y comenzamos la vuelta número 3. El mismo proceso, pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta y realizamos aquí el punto. Debajo de la siguiente. Vamos a realizar el último punto. Cadeneta al aire. Completé la vuelta número 3. Miren que es muy sencillo. Vamos a seguir trabajando de esta forma, realizando vueltas de punto bajo hasta llegar a la vuelta número 17. Completé las 17 vueltas, así me quedaron los puntos. Vamos a verificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Te voy a dar las medidas de largo, 20 centímetros y medio, de alto, 14 centímetros y medio. Si quieres realizar el bolso un poquito más grande, vas a comenzar trabajando más cadenetas al inicio, ya dependiendo del largo que le quieras dar. Nosotros comenzamos con 24, tú puedes iniciar con 25, con 26, con 27 y si quieres el bolso un poquito más alto, continúas trabajando las vueltas de punto bajo. Nosotros hicimos 17, tú puedes hacer 18, 19, 20, ya dependiendo del tamaño que le quieras dar a la pieza. Nos ubicamos en el último punto y cortamos ya la hebra. Sacamos la hebra y la vamos a esconder de la parte de abajo de los puntos. Terminé de esconder la hebra. De esta forma van a esconder todas las hebras sobrantes en este proyecto
y al finalizar aquí pueden colocar un punto de silicona para evitar que la hebra se salga. Teniendo ya esta pieza lista, vamos a trabajar otra con la misma cantidad de puntos. Ya tengo esta segunda parte lista. Miren que tiene las mismas medidas. Y el punto me quedó igual al anterior. Miren que está bastante tupidito. Para que el punto te quede así, debes ajustar muy bien el punto al momento de realizarlo. Mira que no tiene espacio de luz. Si ves que el punto, a pesar de ajustarlo, te queda flojo y abierto, cambia a una aguja más pequeña. Vamos a trabajar la otra parte del bolso, que viene siendo laterales y base. Esta la vamos a hacer en una sola pieza y te quiero explicar cómo lo vas a hacer en caso de que modifiques los puntos al inicio. ¿Cómo lo hago yo? Yo voy a sumar los 17 puntos que realizamos de altura, que son las 17 vueltas. Aquí en las esquinas le voy a sumar 2 puntos, serían 17 más 2. Y también voy a sumar los 24 puntos que vienen siendo las 24 cadenetas al inicio. Serían 17 más 2 más 24. Sumo los 2 de la esquina y sumo también los 17 puntos de este lado. Eso sería un total de 62 puntos. En caso de que hayas modificado la pieza, solo debes sumar los puntos como te lo acabo de explicar. Los de altura, los 2 que se dejan en las esquinas y los de la base. Repites de este lado el mismo proceso. Para el lateral vamos a iniciar realizando un nudo deslizado y tejeremos 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Realizamos una adicional que es nuestro punto de altura. Damos vuelta a la cadeneta y trabajamos donde están las lomitas, pasando la aguja en la segunda. Realizamos aquí un punto bajo, pasamos debajo de la siguiente, punto bajo de la que sigue, completé esta vuelta con 5 puntos bajos. Voy a realizar cadeneta de altura y doy vuelta al tejido. Paso debajo de la segunda cadeneta, comenzando la segunda vuelta con punto bajo sencillo. Un punto debajo de cada cadeneta. Cinco puntos, cadeneta de altura y doy vuelta al tejido. Aquí en la tercera vuelta vamos a comenzar con aumentos, que quiere decir que vamos a hacer 2 puntos al inicio y 2 puntos al final. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta, realizamos 1, nuevamente dentro de ese punto y realizamos 2. Ya tenemos el primer punto del aumento. Vamos a trabajar aquí punto bajo, 1, 2 y 3. Aquí en la última cadeneta realizamos el otro aumento, 1 y 2. Cadeneta al aire. Finalizamos aquí con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos en la tercera vuelta. Giramos la pieza, comenzamos la vuelta número 4, trabajamos 7 puntos bajos. Finalicé los 7 puntos, realizamos cadeneta al aire, damos vuelta, trabajamos la vuelta número 5, número 6 y número 7 sin aumentos, realizando 7 puntos bajos.
Finalicé la vuelta número 7, completando las 4 sin aumento. Recuerden que realizamos 2 vueltas de punto bajo. En la tercera vuelta realizamos aumento. Trabajamos la cuarta, la quinta, la sexta y la número 7 sin aumento. Vamos a realizar cadeneta de altura. Damos vuelta al tejido y en esta vuelta, que es la número 8, vamos a trabajar un aumento al inicio y un aumento al final. Completamos el primer aumento, vamos a trabajar 5 puntos bajos. En este último realizaremos el aumento. 1, nuevamente dentro de ese punto y 2. Finalizamos la vuelta número 8, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos, un aumento al inicio y un aumento al final. Realizamos cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. Vamos a trabajar ahora 4 vueltas sin aumento, la número 9, 10, 11 y 12. Continúo trabajando y ya les muestro. Completé las 4 vueltas después del aumento, 1, 2, 3 y 4. Vamos a realizar cadeneta de altura. Vamos a trabajar ahora la vuelta número 13 y en esta realizaremos un aumento al inicio y un aumento al final. Pasamos la aguja nuevamente dentro de ese espacio y aquí tenemos el primer aumento. Trabajamos punto sencillo hasta llegar al último punto. Completé los 7 puntos sencillos, vamos a realizar el último aumento. Finalicé la vuelta número 13 con 11 puntos, verifiquen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Realizamos cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. La vuelta número 13 es la última vuelta con aumentos que vamos a realizar. A partir de ahora vamos a trabajar 36 vueltas sin aumentos. Vamos a usar los marcadores para saber que aquí finaliza la vuelta número 13. Vamos a continuar trabajando las vueltas con 11 puntos hasta llegar a la vuelta número 36. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta y realizamos un punto. Seguimos trabajando un punto debajo de cada cadeneta hasta llegar al último. Completé las 36 vueltas, verifiquen por favor que tengan esa cantidad. Vamos a trabajar ahora 13 vueltas adicionales como las hicimos al inicio, pero acá no vamos a hacer aumentos sino disminuciones. Realizamos cadeneta de altura, colocamos aquí un marcador para saber que aquí finalizaron las 36 vueltas. Damos vuelta al tejido. En esta vuelta vamos a comenzar a trabajar las disminuciones, vamos a realizar una al inicio y una al final. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta, tomamos hebra y damos altura. No vamos a cerrar, sino que vamos a pasar la aguja nuevamente debajo de la siguiente cadeneta. Damos altura, tenemos aquí 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos el punto. Tenemos aquí la primera disminución, vamos a trabajar punto bajo hasta llegar al penúltimo punto. Vamos a realizar la última disminución. Pasamos debajo de la última cadeneta. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y pasamos por todas. Finalizamos esta vuelta con un total de 9 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Realizamos cadeneta al aire y damos vuelta al tejido. Vamos a trabajar ahora 4 vueltas de 9 puntos. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta. Realizamos el punto. Trabajamos un punto debajo de cada cadeneta.
hasta completar las 4 vueltas. Completé las 4 vueltas después de la disminución. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que ya llevamos 5 vueltas. Vamos a realizar ahora la vuelta número 6 y aquí también trabajaremos disminución. Cadeneta de altura, damos vuelta, comenzamos pasando la aguja debajo de la segunda cadeneta. No cerramos el punto, sino que pasamos debajo de la siguiente. Tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Vamos a trabajar punto bajo hasta llegar a la penúltima cadeneta. Vamos a realizar la última disminución. Tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Finalizamos aquí la vuelta número 6 con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos, una disminución al inicio, una disminución al final. Realizamos cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. Vamos a trabajar ahora 4 vueltas con 7 puntos bajos. Completé las 4 vueltas con punto bajo, 1, 2, 3, 4. Vamos a realizar ahora la última vuelta con disminución, esta es la número 11. Realizamos cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. Pasamos la aguja debajo de la segunda cadeneta y de la siguiente. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra y cerramos. Realizamos 3 puntos. Aquí hacemos la última disminución. Tenemos 3, tomamos hebra y cerramos. Finalizamos la vuelta número 11 con 1, 2, 3, 4, 5 puntos, una disminución al inicio, una al final. Vamos a hacer cadeneta de altura y damos vuelta al tejido. Vamos a realizar las últimas 2 vueltas de punto bajo, que son las números 12 y 13. Completé la vuelta 12 y 13, finalizamos así las disminuciones de este lado y miren que tenemos la misma cantidad de vueltas con la que iniciamos la pieza. Acá contamos desde donde realizamos la primera disminución, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les voy a dar las medidas. De largo tenemos 51 centímetros y medio, de ancho en el centro 9 centímetros y medio, de ancho al inicio 5 centímetros. Finalizamos la pieza con 62 vueltas, 13 vueltas al inicio, 36 vueltas en el centro y 13 vueltas al final. Antes de armar el bolso, vamos a colocar primero la corredera. Aquí ya ubiqué las piezas como quiero que vayan. Tengo la parte derecha hacia arriba. Y esta es la última vuelta con la que finalicé. Coloco una pieza frente a la otra. Deben tener en cuenta que la corredera debe tener 2 dedos al inicio y 2 dedos al final. Abrimos la corredera. Y la vamos a ubicar de la parte de atrás. Nos podemos apoyar con alfileres. Ya coloqué las 2 correderas, los alfileres los ubiqué en la parte de abajo, miren que está justo en la línea de la última vuelta. La costura la vamos a iniciar encima de los alfileres. No les recomiendo trabajarla cerca al carril porque al momento de colocar el carrito se les puede trabar. Siempre dejar un espacio para que al momento de colocarla ella quede de esta forma, así.
Voy a realizar la costura con hilo, que sea lo más parecido al trapillo con el que estés trabajando. En lo personal no te recomiendo realizarla con nylon porque siento que abre mucho la costura. Entonces comenzamos pasando la aguja encima, aquí, que salga aquí en la parte de abajo. Ahí pasamos nuevamente, siempre debajo de los puntos. Regresamos ahí mismo. Pasamos la aguja nuevamente, no delante, sino acá atrás. Ajustamos bien. Aquí sí adelantamos un poquito y pasamos debajo del punto. Aquí en el centro llevamos nuevamente hacia atrás. Aquí aseguramos la costura. Ya terminé la costura en las dos caras. Vamos a colocar ahora el carrito y asegurar los extremos con aguja e hilo. Vamos a ubicar el carrito de esta forma. Realizamos aquí la costura. Vamos a realizar la costura de este lado. Sacamos nuevamente el carrito, abrimos y aquí hacemos el mismo proceso. Pasamos dentro del carrito. Ya tenemos esta pieza lista, así nos quedó la corredera. Vamos a unir ahora el lateral. Vamos a comenzar la costura de este lado. El marcador que tenemos en la vuelta número 13, vamos a rodarlo hasta la vuelta 17. 13, 14, 15, 16 y 17. Colocamos de este lado el marcador. ¿Por qué lo estamos colocando en la vuelta número 17? Porque es la misma cantidad de vueltas que tenemos de este lado. Entonces el punto debe encajar uno frente al otro. Para realizar la costura de este lado, vamos a pasar la aguja debajo de estas dos hebras, debajo de la hebra que está en la lomita, aquí. Tomamos de este lado ya la hebra que está aquí encimita,
la hebra que está debajo de la lomita, la que está aquí encima y la que está debajo de la lomita. En la pieza de enfrente vamos a pasar la aguja debajo de esta hebra y realizaremos el primer punto. El siguiente, miren que aquí están dos hebras, vamos a tomar la que está encima, aquí la que está debajo de la lomita, aquí la que está encima, aquí de este lado, acá de este lado. Damos altura un poquito a esta orejita, pasamos la aguja debajo de estas dos hebras para darle más fuerza a este primer punto. Pasamos la aguja en la hebra que está enfrente. Tomamos hebra, pasamos por todas, damos altura y realizamos aquí un punto bajo. Acomodamos muy bien la pieza. Pasamos la aguja debajo, miren que aquí está la hebra. Y de este lado, la que está enfrente. Realizamos un punto bajo. Miren que aquí está la primera y de este lado miren aquí donde está la hebra y aquí la que está enfrente. Miren que vamos a realizar el último punto que está antes del marcador. Hasta aquí debemos llevar 16 puntos. Verificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. De este lado, donde está el marcador, nos queda el último punto del lateral. Aquí en este espacio vamos a realizar el punto número 17, que es donde está el marcador, y el punto número 18. Quiere decir que en ese espacio vamos a realizar dos puntos. Retiramos el marcador, pasamos la aguja debajo del punto y del que está enfrente. Aquí realizamos punto bajo. Pasamos la aguja debajo del punto número 18 y pasamos nuevamente en el último punto. Vamos a trabajar ahora de este lado y aquí en el primer punto, miren aquí donde está, vamos a tomar solamente la hebra de la parte de arriba. Miren que aquí ya hay cadenetas. Pasamos la aguja aquí y en este punto vamos a realizar el punto número 19 y el punto número 20. Quiere decir que en ese espacio también vamos a realizar dos puntos. Aquí pasamos la aguja nuevamente dentro de ese mismo punto y realizamos el segundo punto.
Con estos 2 puntos de aumento hemos logrado darle la forma curva a nuestro bolso. Ahora vamos a trabajar los puntos de este lado. En este último vamos a colocar un marcador. Aquí realizaremos 22 puntos hasta llegar al punto antes del marcador. Pasamos la aguja en la primera hebra y en el centro de la cadeneta, en la hebra que está debajo de la lomita y en la hebra de enfrente. En esta pasamos la aguja, realizamos el primer punto. Completé los 22 puntos. Vamos a trabajar aquí el último punto, que es donde está el marcador. Ahí realizaremos el punto 23 y el punto 24. Vamos a trabajar ahora el primer punto para empezar a subir este lateral, y aquí realizaremos el punto 25 y el punto 26, los dos dentro de este mismo espacio. Vamos a trabajar los puntos de este lado. Vamos a realizar aquí el último punto. Aquí podemos ver 2 hebras. Pasamos la aguja debajo de esas 2 y enfrente, miren aquí donde está la lomita. Realizamos aquí el punto. Finalizamos la costura de este lateral con 62 puntos. Miren que todos encajaron perfectamente, no nos sobró ni nos faltó ningún punto. De este lado no vamos a cortar hebra, vamos a realizar una última vuelta con puntos altos para darle el acabado final a la pieza. Hacemos 3 cadenetas, 1, 2 y 3. Vamos a trabajar esta vuelta con puntos altos, pero aquí vamos a realizar un patrón de aumentos. Vamos a trabajar pasando la aguja en el centro de cada cadeneta, tomando la hebra de arriba y la hebra de abajo. La hebra de arriba y la hebra de abajo. Tomamos hebra, pasamos en el centro de la cuarta cadeneta, 1, 2, 3, 4. Damos altura. Tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos hebra,
pasamos debajo de las dos primeras, damos altura, nos quedan dos, tomamos hebra y cerramos. Aquí tenemos los dos primeros puntos porque la cadeneta la vamos a contar como el primer punto alto. Tomamos hebra, pasamos nuevamente dentro de ese mismo punto, damos altura siempre hasta la mitad del punto, tomamos hebra y pasamos por las dos primeras. Damos altura, tenemos dos, tomamos hebra y cerramos. Tenemos aquí la primera secuencia de puntos. Vamos a pasar la aguja tomando la hebra de abajo y aquí realizaremos dos puntos altos. Tomamos hebra, pasamos la aguja en el centro de la cadeneta tomando la hebra de arriba. Aquí realizaremos tres puntos altos. Llevamos dos, realizamos el tercero. Tomamos hebra, pasamos en la siguiente cadeneta tomando la hebra de abajo. Aquí realizamos dos puntos altos. En la siguiente tomamos la hebra de arriba, realizamos tres puntos altos. En la siguiente, miren que es la que está aquí al ladito, realizamos dos puntos altos. Así nos va a ir quedando este patrón. Miren qué bonito. Vamos a ir intercalando esta secuencia, tres puntos altos en la hebra de arriba, dos puntos altos en la hebra de abajo, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, hasta llegar a estos últimos dos puntos. Completé la secuencia de puntos. Miren cómo quedaron los pliegues de bonitos. Vamos a realizar de este lado los últimos dos. Tomamos hebra, pasamos en el centro de la cadeneta tomando la hebra de arriba y realizamos aquí tres puntos. Tomamos hebra y en este último vamos a tomar la hebra de abajo y realizaremos dos puntos. Aquí cortamos hebra. Finalizamos este lado del bolso
Mira cómo quedaron los pliegues de bonitos. Si te preguntas, Mari, ¿puedo realizar este proyecto con otro material? Claro que lo puedes hacer. Te recomiendo que sea un material delgado, máximo de 2 centímetros de ancho, para que te pueda dar un resultado como este. En caso de que estés trabajando con cordón, aquí en los pliegues puedes seguir un patrón de 3-3, o si el material es un poquito más grueso, puedes seguir un patrón de 2-2. La costura de este lado la vas a realizar exactamente igual como elaboramos esta. Vas a iniciar aquí. Tienes que fijarte dónde está la primera vuelta. Aquí de este lado. Y la primera vuelta en la parte de enfrente. Tomas estas 2 hebras para darle más fuerza al punto. Y los otros puntos los vas a trabajar en la primera hebra de este lado y en la primera de este lado. Pasas la aguja aquí, mira dónde está aquí la primera hebra, y acá de este lado la de enfrente. Aquí. Recuerda que al llegar a este último punto, aquí debes de realizar los 2 puntos dentro de este último, que es el punto número 17. Y acá en el primero de este lado también debes realizar los 2 puntos. Trabajas punto bajo hasta llegar a este último, donde también vas a trabajar 2 puntos dentro de ese mismo punto. Y aquí en el primer punto para subir también debes realizar 2 puntos dentro de ese mismo punto. Trabajas los puntos teniendo en cuenta que debes finalizar con un total de 62 puntos. Al finalizar realizas las 3 cadenetas de altura e inicias la secuencia de los pliegues. Vas a trabajar 3, 2, 3, 2, 3, 2 por toda la orilla de regreso hasta llegar aquí al último punto, donde vas a cerrar la vuelta y esconder la hebra de la parte de abajo de los puntos. Ya terminé la costura de este lateral. Vamos a colocar ahora los herrajes. Vamos a colocarla en la tercera fila, en el centro de los 6 puntos, aquí en estos 2. Verificamos que quede en el centro y acá cerramos. Les voy a mostrar el resultado de esta hermosa bolsa. Miren los laterales, qué precioso. Me encanta la forma triangular que tiene. Miren la base, es bastante amplia. Los detalles del punto. Me gusta cómo quedaron estos pliegues. Miren que están bastante rizaditos y les da un toque espectacular. Es una bolsa totalmente diferente, bastante moderna y muy llamativa. Les voy a mostrar lo espaciosa que quedó por dentro. Miren cómo quedó esta corredera. Y miren lo amplia que es la bolsa. Les voy a dar las medidas finales. De ancho tiene 24 centímetros y medio. De alto tiene 17 centímetros. Hemos llegado al final de la clase. Espero que hayas disfrutado todo el proceso y que lo pongas en práctica. Si es así, no olvides dejarme manito arriba y realizar un comentario como muestra de agradecimiento. Nos vemos en una próxima clase. Dios te bendiga. Chao.